pues la realidad es que he dicho, pues, ¿por dónde empiezo? Pues empecemos por lo que para mí es el día a día, la industria. Vale, os voy a poner unas cuantas pantallas que entiendo que en alguno de estos paneles habrán salido ya, que son del libro blanco del videojuego de Dev del año pasado. Rápidamente un poco para que entendáis, sobre todo, supongo que, insisto, ya va a ser otros ponentes, lo habréis vivido, pero para que entendáis un poco también mi punto de vista. Si repasamos un poco las cifras del año pasado, sabéis, porque lo habrán dicho, que ahora en España en 2019 teníamos censadas unas 520 empresas de videojuegos. Es un honor ser una de ellas, pero vamos, son un montón. Si nos vamos al mercado, la otra cifra que siempre nos parece, y yo que estudio un poco industria, como os ha dicho, y también estudio la creatividad en el videojuego, es la parte más dramática. De esas 500 empresas, el 61% ingresan menos de 200.000 euros al año. Y digo ingresar, o sea, es decir, eso es lo que facturas. Luego ahora os lo mencionaré rápidamente, pero quita costes, quita impuestos, quita todo. El resto, el 39% que queda, pues ya son empresas un poco de más cantidad. Este año, otro año no me había fijado, en el libro blanco añadieron un dato bastante más importante, pero que me costó ver lo que quería decir, que es cómo se distribuye la facturación en el sector según el tamaño de empresas, donde venía a decir que la facturación del 100% de lo que se factura en videojuegos al año, solo el 2% cae en esas empresas que son el 61%, las de menos de 200.000 euros, como veis aquí. Y ya me molesté en mirar y dije, bueno, pues ¿cuánto se calcula que fue lo que movió el sector del videojuego en 2019? 911 millones de euros en España. Vale. Teniendo esos datos, para que veáis un poco en el momento en el que nos movemos, o me muevo yo como desarrollador, estas son las conclusiones a las que llego. Que más o menos las empresas que tenemos las empresas que hacen menos de 200.000 euros al año, se reparten unos 18 millones de ese pastel de 900 millones que se supone que hay, dado que son el 61% de 511 empresas, como pone aquí, más o menos tocamos a 57.000 euros, 57.500 euros por empresa. Eso es lo que ingresamos, o sea, como decía, olvidémonos de porcentajes, de costes, de impuestos, más o menos el 70% de ese dinero no lo tenemos que pagar y no lo gastamos. Pongamos que en el mejor de los casos, en un año bueno, tenemos ese 30% de beneficio. Y si nos ponemos a pensar en lo que yo pago, nosotros en la empresa ahora somos 30 y tantas personas, pues un probador junior en mi empresa cobra entre 18.000 y 22.000 euros, un junior, un chaval que no tiene experiencia, que has cogido ya después o sea, que has cogido precisamente para darles experiencia. En coste de empresa es todavía peor, son entre 23.500 y 29.000 euros. Lo que quiere decir que si mi empresa no fuese yo, solo fuese mi programador, sin arte, sin nada, sin diseño, sin nada, ya estaría perdiendo al año, según estas cifras, entre 6.000 y 12.000 euros. Como veis, si hablamos de ser desarrollador indie, de todo esto, lo primero, y si es mi consejo, es que miréis en qué mercado nos estamos moviendo. Es duro verlo así, es decir, es que, entonces, ¿qué hacemos? Pero es que es verdad que este es el mundo del videojuego en el que nos tenemos que mover y con el que tenemos que lidiar. Un mundo en el que, si de base hacemos las cuentas, dices, ¿cómo salgo y cómo sobrevivo en este mundo? Sí, es una forma de empezar a hablar de qué es ser indie. Pues efectivamente, porque si oís la mitad o la gran mayoría de la gente cuando piensa en un desarrollador indie, a mí me parece muy curioso porque intenta buscar en internet una foto para poner en esta diapositiva y toda la gente como súper feliz en estudios que te cagas. Y dices, ya, pero la idea que tenemos de desarrollador indie es lo que habéis visto. El desarrollador indie es, como base, es alguien que es pobre. O sea, no tiene dinero, porque es que no da dinero hacer videojuegos en el sector. Pero sí quería que os olvidaseis de eso. La idea de desarrollar indie no es ser pobre. De hecho, si nos vamos fuera de España, veréis que hay muchos títulos indies, y aquí meto incluso No Man's Sky, que efectivamente puede decir, pero bueno, esto es casi un triple A. Mentira, la empresa es muy indie. De hecho, el siguiente juego que han hecho, yo lo consideraría uno de los mejores juegos independientes de este año, pero es verdad que No Man's Sky es muy grande. Pero si veis, ninguno de estos juegos está hecho por poco dinero. La gente iba a decir, ya no existe Playdead, los que hicieron Limbo Inside, no son pobres, han dejado de existir porque se han peleado entre ellos, pero no se han arruinado. La gente que ha hecho Monument Valley tiene mucho dinero. El artista, porque en este caso es una única persona de The Witness o Paul Pop con Return of the Obra Dinn,
han hecho dinero. Siempre intentemos identificar, y por eso prefiero empezar por esto, al desarrollador indie con un desarrollador que tiene poco dinero, ¿vale? Pero eso es un fallo de verlo. Y yo sí que decía, me gustaría por eso empezar la charla, sobre todo hablando de olvidémonos de lo que muchos, o a lo mejor como ven otros este mundo del videojuego. Yo os voy a dar otra opción, que es, claro, yo me lo planteo así, digo, ¿y entonces yo qué soy? Soy indie. Digo, no, el problema que tenemos en España es que esas 590 empresas, de las cuales el 61% dicen somos independientes, en realidad son amateurs. Y yo os digo, me cuesta mucho cuando pienso, ¿yo soy indie de verdad? ¿O soy todavía, y eso que llevo casi 15, no, casi ya 20 años en la industria, todavía me sigo considerando un poco amateur? Cada vez que hago un nuevo juego, la verdad es que me pasa un poco lo que le pasa a la mayoría de las empresas con las que hablo. ¿Les importa el mercado? ¿Nos importa el hacer dinero con los juegos? ¿Nos importa que el objetivo de nuestro juego sea hacer dinero? La verdad es que yo hablo con muchas empresas y en España, todavía a día de hoy, eso siento que es así, pero es así, no, mucha gente no se mueve por el dinero, se mueve más por el, se me ha ocurrido una idea de un videojuego y voy a hacerla. Y me da igual que haya mucha gente que le guste, me da igual que haya poca gente que le guste, voy a dedicar 18 meses de mi vida, o a veces más, 24 o casi 3 años, a hacer una idea que dices, pero no está contrastada con una cuenta, con un mercado, no está contrastado con un marketing. Entonces, me preocupa, me preocupa porque hemos tendido a confundir desde hace mucho tiempo lo indie con lo amateur. Y en España hay mucho desarrollo, hay muchas empresas desarrolladoras, pero habría que distinguir cuáles son su primer desarrollo o su segundo o su tercero. Si lo lleváis al mundo de la literatura, un escritor que escribe su primer libro no es un escritor todavía, es un amateur, es su primer libro, a ver qué pasa. Incluso cuando escribe el segundo o el tercero, sigue siendo un poco amateur, todavía no ha entrado en la carrera profesional. Con los videojuegos nos pasa igual. Yo me cuesta mucho pensar, y eso que llevo muchos videojuegos a mis espaldas, si ya me puedo considerar desarrollador más allá de un amateur, porque sigo haciendo juegos y encontrándome cada día con sorpresas nuevas que no espero, porque el mundo del videojuego, que al final es un mundo creativo, te da muchas sorpresas. Continuamente tienes que apagar fuegos. Lo que habéis oído es verdad. O sea, nos pasamos el día apagando fuegos. También quería, no que os quedéis con mi visión, porque sí, también es verdad que yo, la forma de ver la industria y de ver los juegos indies o los serious game, vienen un poco marcados por lo que ha sido mi experiencia. Eh, Aquí sí que tengo que contaros un poco mi vida y mi libro. Yo no, yo, como os digo, yo llevo casi 20 años haciendo videojuegos. Empecé no teniendo mi empresa propia, empecé trabajando para terceros, pero en 2006 monté mi primera empresa de videojuegos ya en el mundo móvil y estuve pues casi 6 7 años trabajando en el sector del mundo móvil. Sobrevivimos, que otras empresas no pueden decir lo mismo, a la entrada de iPhone y de los móviles, pero hubo un momento en torno a 2012-2014, perdón, 2011-2014, que hubo dos cambios muy gordos en el mercado y a mí me obligaron a cambiar. Uno, entraron las universidades, aparecieron las universidades de videojuegos. Dos, es verdad que el mundo móvil está empezando a convertirse en la masificación que hay actualmente, entonces el negocio en el mundo móvil era muy difícil. Si no invertías mucho en marketing, daba lo mismo el juego que hicieses, que iba a ser invisible para el público. Yo además tenía una visión. Después de casi, lo que os decía, 6 7 años dedicado al mundo de los videojuegos, me daba cuenta de esto que os estaba contando, de cuánta gente amateur me había encontrado a lo largo de mi vida que no habían llegado a hacer su segundo o su tercer videojuego porque básicamente nunca se habían planteado qué iba a pasar después de intentar hacer el primero. Entonces decidí llevarme a la vida académica toda mi experiencia, dejar de hacer videojuegos y olvidarme de lo que era el mercado para empezar a intentar formar a la gente en esto que os cuento. Vamos a intentar hacer videojuegos que den dinero, que os permitan hacer un segundo juego, que os permitan convertiros en desarrolladores. Dentro de la universidad descubrí un poco lo que estáis viendo aquí en las fotos, descubrí que había otra forma de hacer juegos, que no, claro, la universidad te permite un entorno de experimentación y en eso es muy de agradecer el trabajo que hacemos en las universidades o que se hace en las universidades, porque te olvidas del mercado y trabajas más pensando en, bueno, a dónde quiero llegar y cómo llegar. Y por casualidad monté un grupo de alumnos, pues eso, con mi ansia de hacer cosas, pero ya fuera de la industria, monté con un grupo de alumnos una idea de hacer un proyecto colaborativo. Nos ayudó Media Lab, que es una institución que hay aquí, pues es una especie de laboratorio de trabajo tecnológico, nos dejaron espacio para trabajar y, y sin siquiera saber qué tipo de juego íbamos a hacer, juntamos al grupo de estudiantes y a algunos profesores de la universidad y resultó
que simplemente esa conexión entre los grupos, había mucha gente que venía del mundo del arte y que nos enseñó un mogollón de artistas, como podéis ver aquí, artistas de la Woman House. El juego empezó a virar hacia un mundo artístico. Nos encantó el hecho de que alumnos que nunca se habían interesado por el arte, que venían de un mundo técnico, como era el de la Universidad de Videojuegos, de repente se sintiesen atraídos por entender este mundo del arte. Y en ese proyecto colaborativo surgió un proyecto que efectivamente, como todos los proyectos amateurs, no llegaron a acabarse, no llegó a formalizarse, pero veis aquí que nos pasamos casi pues, 3 meses trabajando en ello, en un proyecto que trataba sobre la visión de la mujer a lo largo de 3 siglos. Era un proyecto que luego podríamos, ahora os lo diré, ahora, luego podríamos llamar Serious Game, pero en esta fase de nuestro proyecto ni siquiera lo pensábamos, con lo que os decía. Era, el proyecto lo hacíamos porque nos apetecía, porque habíamos encontrado un grupo de alumnos que tenían ganas de hacer cosas en primero y incluso nos podíamos permitir el lujo, aquí veis algunos ejemplos, de trabajar con arte que era de otras personas, tipo aquí cogimos de una película, ya ni me acuerdo de cuál era, La Casa del Bosque creo que se llamaba, y hacer un poco como carteles y todo. Bueno, total, era un proyecto que era muy amateur y por otro lado muy fuera de lo que era el mercado. Estos son un poco diseños que salieron de esas sesiones, de esos 3 meses de trabajo. En realidad el juego estaba en preproducción, listo para producirse. Lo que pasa es que por circunstancias, pues como pasa mucho en los desarrollos, pues acaba el verano, empieza el siguiente curso, el grupo se disgrega, se quedó solo en lo que era el planteamiento, pero fijaros que ese planteamiento que estaba muy cerrado, llegó al Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía y nos dedicaron unas jornadas a hablar de este proyecto en concreto, de cómo habíamos trasladado el mundo de la mujer al videojuego y todo lo que había sido el ejercicio, no tanto el proyecto en sí, como el ejercicio que nos había llevado a condensarlo en un videojuego. Pues eso, de repente, si, como os decía, por contaros un poco mi experiencia, sin comerlo ni beberlo, sin estar metido dentro de la industria como tal, porque me había salido, nos encontramos de repente con que no solo estamos haciendo un desarrollo que está fuera de la industria, que puede ser considerado indie, sino que además un museo como el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía nos dice que encima estamos haciendo un juego que es serio, que es un juego de arte. A mí me sorprendió, igual que, o sea, puede parecer como, pues eso se veía venir. No, nosotros nunca pensamos que estuviésemos haciendo algo que fuese así. De hecho, ahí lanzo mi primera pregunta. Ni siquiera yo, o sea, si me preguntaban, ¿eres un desarrollador indie? Hubiese dicho, no, ni siquiera he acabado un juego, ¿qué voy a ser indie? ¿Hacemos Serious Game? Me he dicho, sí, efectivamente, si del Reina Sofía os refrenda vuestro proyecto, hacéis juegos serios. Pues no lo sé. O sea, en realidad, como os digo, nosotros no lo planteamos así, lo planteamos como un ejercicio y como algo que nos divertía. De repente estábamos metidos en unos nombres que, de hecho, esto fue en 2012, acababan de aparecer. El término gamificación venía de 2010. El término Serious Game, más o menos por esa fecha se empezaba a hablar de ello. Claro, sentirnos dentro de una etiqueta nos cuesta y de hecho me sigue costando. Cuando me han planteado esa charla que os decía ahora, me sigue costando sentirme dentro de una etiqueta a pesar de los juegos que hemos hecho. Lo dicho, el siguiente juego es del que os ha hablado Jorge, Nubla. La verdad es que aquí ya no nos pilló tan inocentes este proyecto, pero es verdad que seguíamos siendo muy amateurs. Resulta que en el proceso de hacer el juego anterior que estáis, del que os hablaba, en el que estábamos implicados mi mujer y yo, mi mujer la llama el Reina Sofía, perdón, la llama el Museo Thyssen para pedirle una presentación, que hagamos una presentación desde el mundo del videojuego, ella desde el arte, porque es historiadora del arte, y yo desde el mundo del videojuego, porque van a hacer un trabajo con Nintendo, con el Art Academy. En esa presentación, acaba la presentación y el director de Educatizen, que es la parte de educación del Thyssen, nos dice, mira, llevamos mucho tiempo experimentando con videojuegos más al uso, pues vamos a convertir un videojuego de plataformas en un juego del museo, vamos a hacer un juego de puzzles. Pero llevaba mucho tiempo experimentando con el mundo videojuego y buscaban a un grupo de gente que les pudiese dar algo que era diferente, que era que de alguna manera entendiésemos las obras del museo y las convirtiésemos en un videojuego pensado para los jugadores, no pensado para vender un museo, sino pensado para que sea divertido, pero de paso tome de referencia las obras del museo. Es un ejercicio que nos pareció muy interesante, que nos pareció que continuaba un poco lo que habíamos visto, lo que habíamos estado haciendo todo el verano con Secreta Mulierum,
pero que este tenía un objetivo totalmente distinto. Este era la publicación. Se nos pedía, una de las exigencias era que este juego teníamos que desarrollarlo y publicarlo, y en principio en esta primera etapa era para PC, ¿vale? O sea, la idea era publicarlo siguiendo el sistema habitual de Steam o según cómo se viese, pues a lo mejor en otras versiones, pero no, pero es muy diferente. Cuando entonces un videojuego, y esto es una lección que yo suelo dar a mis alumnos también, es un videojuego no es un videojuego hasta que no se ha publicado y alguien lo ha jugado. Puedes pensar que tu videojuego, aunque no esté publicado, ya está hecho, ¿no? O sea, el videojuego no tendrá el nombre de videojuego hasta que no se ha jugado. Mientras tanto, es un prototipo, es una demo, es un juego final sin publicar, no sé, lo que sea, o un inédito, pero como un libro. Un libro adquiere su valor cuando alguien lo lee. Antes de leerlo, no tiene ningún sentido. El caso es que, con ese objetivo, hicimos lo que sabíamos hacer. Juntamos a un grupo de alumnos primero, les propusimos la idea de ver qué podíamos hacer, qué tipo de juego podíamos ofrecerle al museo. Nos pasamos sesiones estudiando el museo, estudiando las obras de arte, entendiendo su lenguaje. O sea, de hecho, yo siempre lo diré, durante este proyecto empieza en 2013 y lo acabamos en 2015, fueron 2 años. El primer año fueron todas estas sesiones de las que os estoy poniendo fotos, y aprendí muchísimo de historia del arte, por supuesto el Museo Thyssen también. Teníamos una ventaja, a mí el Museo Thyssen no es que le tenga cariño porque son unos colaboradores con los que seguimos trabajando a día de hoy, sobre todo es que tienen una ventaja respecto a otros museos, para mí, y con esto no me lo ofrece otros museos, si me podéis contactar de otros museos lo acepto, ¿vale? No, en serio. Lo que os decía, una ventaja que tiene el Museo Reina Sofía, perdón, el Museo Thyssen, es que tiene una colección que abarca muchos siglos y que representa muchas etapas de la historia del arte. Entonces nos permitió aprender mucho de todo. Empiezan en el siglo, creo que el primer cuadro que tienen es del siglo XIII-XIV, el último es de 1970, con lo cual esa colección inabarcable con una obra de cada época nos permitió trabajar de muchos enfoques, transformar los cuadros en animales. Y lo bueno es que además el Thyssen nos invitaba a que nos olvidásemos de esas referencias y buscásemos referencias en el mundo del videojuego, que era lo que ellos querían, un videojuego. No querían un juego educativo, no querían enseñar las obras del museo, querían hacer un videojuego de verdad. Entonces cogimos muchas referencias del mundo del videojuego. Yo soy muy pesado con no coger solo el mundo del videojuego porque tengo esa fijación de que creo que la gente del videojuego copia a la gente del videojuego y no sale de su entorno. También soy un chaval de los 80, con lo cual tenía todas esas referencias de historias de viaje del héroe, tipo La historia interminable, tipo Star Wars. Entonces, al final, juntamos todo eso, juntamos las obras del museo y las usamos no solo de escenarios, sino además de personajes del juego. Incluso creamos como personajes protagonistas, aparte del niño o la niña que permitíamos elegir al jugador, nos empeñamos en que cada personaje representase un estilo artístico. Cada protagonista del juego, no sé si lo habéis podido jugar y si lo habéis jugado lo habréis visto, cada uno tiene un nombre de un estilo artístico y además tiene un nombre, y además su representación tiene ese estilo. Bueno, he dicho que tiene el nombre de un estilo artístico, es verdad, de cierto modo, porque si lo habéis jugado, sobre todo en la segunda parte, cuando se le mencionan los nombres, en realidad están en esperanto, entonces es difícil reconocerlo, pero vamos, para que veáis hasta qué nivel le dimos vueltas al juego durante 2 años, dimos vuelta a los cuadros y los convertimos en lo que necesitábamos nosotros, los convertimos en escenarios de juego, los convertimos, no solo nos importaba coger el cuadro y convertirlo en un escenario, sino interpretar lo que el autor decía del cuadro y convertir ese cuadro en un escenario nuestro que nos sirviese para contar una narrativa de videojuego y crear las mecánicas. Entonces, bueno, os he puesto unos cuantos ejemplos para que veáis cómo son los mundos del juego y sobre todo, pues un poco lo que ocurrió es que nos dimos cuenta, es verdad que aquí solo hablo de arte y videojuego, pero quedaros con que nos dimos cuenta que de repente, sin quererlo también ni beberlo, porque esto fue un ejercicio, como os digo, y una invitación a ver si podíamos hacerlo, nos encontramos en un pleno debate de si el arte era videojuego. O sea, perdón, si el videojuego era arte, o al revés, si el arte se podía hacer videojuego, era un debate además a dos bandas, era un debate de, ¿son los videojuegos arte? ¿Podemos considerar que Nula, por el hecho de coger cuadros pictóricos, ya es arte? O lo he dicho, o podemos considerar que un videojuego puede ser arte directamente. Fue un debate que además es muy curioso, porque a nosotros nos surgió o nos invitaron a un montón de charlas y hablar sobre este proyecto en un momento que era muy crítico para el desarrollo del videojuego. Como el videojuego tenía que ser publicado, hay una parte que eso como desarrolladores lo sabréis, o los que vais a ser desarrolladores tenéis que saberlo, hay una parte del videojuego que es eminentemente técnica, que es la publicación.
Desde que acabas el juego hasta que lo publicas son meses de testeo, de debuguear, de pasar los TRCs. En este caso, además, durante el proceso, Sonic se metió en el proyecto, se lo contamos a PlayStation. A PlayStation le encantó trabajar con la universidad en un videojuego que estaba implicado en un museo. Luego descubrimos que era el primer videojuego en PlayStation en todo el mundo que se hacía en colaboración con un museo, lo cual le dio mucha envergadura a nivel internacional al proyecto, y a la gente de PlayStation esta oportunidad le vino muy bien, sobre todo por lo que aprendieron también del trabajo con la universidad, de lo que era trabajar con la universidad y en este tipo de proyectos. Me estoy enrollando, pero es que necesito que entendáis que encima, mientras la gente te decía que si estabas haciendo arte, mientras que si la gente te decía que si el arte era videojuego, nosotros encima internamente estábamos haciendo un proceso que era absolutamente mecánico, probar bugs, corregir cosas que fallaban tecnológicas, era como, ostras, aquí hablando de arte, pero nosotros los problemas son mucho más terrenales, si este juego lo podemos sacar en PlayStation o podemos pasar todas las fases de QA que nos piden. Entonces, bueno, fue un debate en el que nosotros entramos, y sobre todo con el apoyo del Museo de PlayStation, nos pareció muy interesante el utilizarlo como punta de lanza para ver en qué estado estaba una cosa que justo en 2015, la fecha en que salió Nula, ahora se va a cumplir, se va a hacer el quinto aniversario, el 19, no, creo que es el 22 de noviembre, es el quinto aniversario de la aparición de Nula 1 en el mercado. Era un debate que además venía marcado por el hecho de que la narrativa del videojuego se estaba empezando a poner de moda, o se estaba empezando a hablar de ello. Sabéis que hay una cosa con la que tenemos que vivir en los que hacemos videojuegos, que es que durante casi 30 años, desde que el Pong aparece o Atari pone su Pong en el Andy Capp's Tavern en Los Ángeles, en Sunnydale, hasta el año 2000 prácticamente, los videojuegos no han sido más que esa consola o ese aparato que conectado a la televisión te permite interactuar con ella, con lo cual el mundo del videojuego a nivel académico, evolución narrativa, ha tenido siempre bastante, ha vivido siempre bajo la sombra de la propia televisión, los géneros han venido del cine y de la televisión o del modo de jugar, ha habido muchos problemas que acaban en el año 2000, porque siempre digo, es una fecha icónica para el mundo del videojuego, porque han pasado 30 años desde ese Pong, ha habido una generación entera de estudiantes universitarios que han estudiado ya jugando a videojuegos, porque desde que nacieron existían los videojuegos como medio, y cuando acaban sus carreras académicas, que por supuesto no eran en el mundo del videojuego, eran en el mundo de la literatura, de las bellas artes, de la ingeniería, sus trabajos de fin de grado en ese momento, sus tesis doctorales, se convierten, incluyen a los videojuegos, se empiezan a analizar los videojuegos desde muchos ámbitos. Claro, estoy hablando de 15 años después, Nubla son solo 15 años. 15 años es muy poco tiempo para crear un lenguaje propio del videojuego. Todavía nos queda mucho por aprender y mucho más que aprenderemos en los próximos años, de cómo contar juegos a través del gameplay, de cómo trabajar con ellos. Pero Nubla entró en ese debate. En este momento, en 2015, se empieza a hablar de eso, de hasta qué punto los videojuegos pueden servir para hacer algo más que simplemente entretener. Vale, pero ¿qué nos cambió? A mí, todo esto que os estoy contando, guay desde el punto de vista de un poco de conocimiento, de aprender, de posicionarnos a lo mejor de algún modo en la industria. Probablemente Nubla no fuese lo que fue si no fuese por la entrada de PlayStation Talent, por eso aparece en mi presentación. PlayStation Talent no existía cuando planteamos Nubla, ni si, imagino, no sé si internamente en PlayStation en España esto se planteaba. Yo sé que cuando nosotros presentamos Nubla y hablamos de Nubla con Sony, no había, todavía esto no estaba planteado. Es verdad que en 2014, justo en la mitad del proceso en el Ecuador de hacer nuestro Nubla, sí que se plantea el hacer unos premios para desarrolladores indies de España, que gana Animatoon en ese momento con su juego Dogchild, no sé si os sonará, pero bueno, fue el primer juego que hicimos en Talents. Bueno, que hicieron, porque yo todavía no estaba en Talents en ese momento. Pero sí que es cierto que todavía no existía el planteamiento, era este juego gana un premio y el premio es que PlayStation le deja un espacio para desarrollar su videojuego. Esa era la idea. Mientras nosotros estábamos a nuestro rollo haciendo Nubla. Eh, Tanto el desarrollo con la universidad y todo esto que os estoy planteando, como el hecho de que se vio que era una buena oportunidad para un estudio el darle un espacio de trabajo, porque muchos estudios en España, os digo, muy amateurs, no teníamos un espacio de trabajo. Por ejemplo, nosotros habíamos desarrollado Nubla en los museos, no necesitábamos, en la universidad, nunca necesitamos una oficina.
porque al final, aunque fuese esporádicamente, una vez a la semana, siempre teníamos un lugar de trabajo donde estar. PlayStation nos plantea este programa. Al año siguiente de haber ganado Chan, nos dice, joder, estamos planteando abrirlo para Madrid, elegir 5 estudios, darles un espacio de trabajo para que no tengan que comprarse una oficina o alquilar una oficina y que allí tengan internet, tengan el servicio que les podamos dar para que ellos, las consolas, para que ellos puedan trabajar para nosotros directamente. Y efectivamente elegimos, o se eligieron, perdón, siempre hablo de mí porque luego entré en el programa, pero en su momento se eligieron 5 estudios que casi todos teníamos las mismas condiciones. Ya habíamos desarrollado un juego o desarrollamos videojuegos. Lo que no teníamos era un espacio de trabajo para desarrollarlos en concreto. De hecho, recuerdo que uno de los que había con nosotros, que era Wilkit, que desarrolló allí un juego de lucha que hicieron. Ellos sí que tenían sus oficinas en San Sebastián de los Reyes, pero como sus oficinas servían para hacer todo tipo de proyectos, también para clientes, me querían un espacio donde poder desarrollar su videojuego tranquilamente. Nosotros no teníamos oficina y otros 3 equipos que había, incluido Animatoon, que hizo su segundo año con nosotros, lo teníamos. ¿Qué era lo que nos encontramos? Pues mira, siendo un estudio que éramos pequeño, que es verdad que teníamos publicado ya Nubla en este momento, y que Nubla, curiosamente, yo es verdad que hay mucha gente que lo iréis por ahí, nos echará en cara que es verdad que Nubla hizo dinero. O sea, siendo un proyecto que nos salió prácticamente gratis, porque quitando la fase final, que ahí sí que invertimos dinero en toda la parte de QA y de producción, se hizo con voluntarios y con mucha gente que lo hizo por el amor al arte, básicamente, porque le molaba el proyecto. Es verdad que luego se publicó con PlayStation y no es que haya hecho millones, ya os lo digo, pero estoy diciendo de memoria, a día de hoy, pues Nubla 1 habrá hecho unos 300, 400 mil euros, lo cual no está mal, siendo todavía un juego que vende, a día de hoy, 5 años después, en PlayStation sigue vendiendo. Es verdad que ni yo soy rico ni cogí, me fui a las Bahamas. De hecho, como era un dinero que no considerábamos nuestro, dijimos, pues para la segunda parte. En la segunda parte, la gente que ha trabajado en la primera, si es posible, se les pagará por su trabajo en vez de hacerlo voluntariamente. Y no solo eso, sino que lo que haremos será sobre todo invertir en que este dinero pues haga que el juego, la segunda parte de Nubla, sea lo que no pudimos hacer porque no sabíamos, porque estábamos muy verdes en PlayStation, o simplemente porque no teníamos espacio para trabajar como el que nos daba ahora Play. También es verdad que ahí lo que os digo, yo os aconsejo, a mí me encanta el trabajar con gente. Entonces, de trabajar solos a poder trabajar en un espacio con muchos desarrolladores, claro, para mí se nos abría un mundo, se nos abría una forma de trabajo que nunca habíamos conocido, con otra gente que hacía videojuegos. Parte del dinero que ganamos con Nubla lo usamos, lo invertimos en otro videojuego de un chaval que nunca iba a poder salir porque estaba hecho en Flash y necesitaba pasarlo a un engine de juego que pudiésemos convertir para Play o para lo que él quisiese. Y ya os digo que decidimos invertir en crear industria, que era un poco lo que nos estaba enseñando Play en este momento. Ellos no querían que nosotros hiciésemos otro juego para ellos, ellos querían que hiciésemos nuestro juego, pero en un lugar de trabajo que nos fuese cómodo para trabajar. Bueno, pues aquí veis un poco lo que fue ese año de trabajo. Nosotros teníamos Nubla 2 para desarrollar. Es verdad que sabíamos que en un año nos acabaría ese proyecto. Entonces, durante el año 2016, que fue el año que estuvimos aquí, lo que hicimos fue un primer capítulo de ese juego y bueno, contábamos con la monitorización, con el asesoramiento, una cosa que nos encantó, poder hablar con desarrolladores independientes de fuera de España. Y otra cosa que como desarrolladores nunca tenemos en cuenta, pero para mí me parece fundamental y es una cosa que quiero contaros en esta charla. Lo que nos dieron era visibilidad. Cuando desarrollamos videojuegos, y eso es muy indie, nos centramos en el desarrollo. Y no nos damos cuenta que el desarrollo es la punta del iceberg. Yo siempre lo digo, el juego es la excusa. Lo que te da dinero y lo que hace que sea importante tu juego es lo que hay alrededor. El contexto de tu juego, lo que cuentas, cómo lo cuentas y sobre todo quién te escucha. Play lo que nos dio fue eso. Por primera vez, un videojuego hecho por nosotros tenía un espacio donde contar lo que era, lo que queríamos ser y lo que hacíamos. Y luego nos dio otra cosa que a mí, siempre lo diré de este programa, me parece que fue vital para cambiar lo que yo soy como desarrollador. Nos llevó fuera. De hecho, esta foto que veis es de L3 de Los Ángeles. Y para alguien que, es verdad, yo, como os digo, en este momento llevaba ya pues, 12 años desarrollando videojuegos, había ido a ferias, por supuesto, internacionales, como Colonia, otras, la diferencia entre eso y L3 es que L3 es puro espectáculo. De repente te encuentras en un sitio donde dices, pues que estoy viendo un pabellón dedicado a Blizzard. Blizzard, por si no lo sabéis,
eran 3 chavales que les gustaban los juegos de rol y ahora tienen un pabellón en el E3. Claro, eso te cambia la mente, es decir, ¿cómo puede ser 3 chavales universitarios haciendo versiones haciendo porting y además un videojuego de carreras de coches con orcos y trolls y te vas convirtiendo en lo que es ahora Blizzard? Bueno, ahora que está comprada por Activision, pues, de las cosas, y ahora que creo que ha comprado Microsoft, pues todavía más. Pero la realidad es, ese cambio, esa visión, muchas veces yo la echo de menos en el desarrollo independiente de este país, el hecho de decir, es que no estás trabajando para ti, también estás trabajando para el mundo. Y es verdad que lo que hizo fue un poco el programa Talents para nosotros, y por eso lo considero como una parte muy importante de eso que os estoy contando, para que entendáis cómo me cambió un poco la forma de ver y lo que cuento después de, sobre todo de lo que es desarrollar videojuegos, vino por esto, porque por primera vez juntamos mercado y videojuego. Que yo siempre había pensado, joder, es que quiero vivir de los videojuegos y ya está, sí. Y os digo, como muchos de vosotros y como muchos que conoceréis, todos queremos vivir de los videojuegos. Ahora, ver el mercado, cómo funciona el mercado y entenderlo, te da la posibilidad de vivir de los videojuegos. Hasta ese momento no. Eh, También me enseñó una cosa que yo sí que quiero transmitiros, que es la red de estudios que creamos. Yo es verdad que después de este primer año de Talents entré ya como coordinador del programa porque el programa empezó a crecer. Nos quedamos, ya no teníamos solo la sede de Madrid, sino el siguiente año se planteó abrir una sede en Sevilla, se abrió la sede en Málaga, se abrió la de Valencia y la de Bilbao. De repente el proyecto ya no era solo 5 estudios en Madrid, ya eran 20 estudios en toda España. Entonces la propia PlayStation nos pidió ayudar y colaborar, ya que habíamos vivido el programa durante un año entero, en hacer lo que nos habían enseñado. Que más que enseñar a hacer videojuegos o ayudar a que los acaben, que es fundamental, el que los acaben, es sobre todo que creemos una red de estudios en la que nos podamos ayudar y apoyar unos en otros. Porque al final, lo que os decía, España es muy amateur todavía en el mundo del videojuego. Efectivamente, solos a lo mejor no podemos, pero con ayuda de un sello como PlayStation que nos da los recursos, sí que podemos convertirnos en estudios que por colaboración creemos proyectos más grandes o más interesantes también a nivel global. Pues eso nos lo enseñó Talents. También ahí introdujimos nosotros un poco nuestra experiencia y decíamos, vale, sí, además de eso, vamos a ayudaros a que los juegos estén orientados al mercado seguro, pero además que tengan personalidad. O sea, una cosa que nos parece interesante en todos los proyectos de Talents, y por eso abogamos, porque es de donde venimos, como habéis visto, es que además no sean proyectos vacíos, que sean proyectos que, si no podemos todos, la gran mayoría, tengan un contenido narrativo o visual o sobre todo de contexto, que hablen de cosas que nos interesan. Entonces, o que puedan ser notables y diferenciales. Entonces, bueno, en ese aspecto encaja mucho con lo que aprendimos a hacer con los museos y con lo que estamos haciendo dentro del programa. Y bueno, y en primera persona, durante todo ese tiempo, tardamos 3 años en desarrollarlo, nosotros desarrollamos lo que fue Nubla 2. Nubla 2 es un proyecto totalmente distinto al 1, ¿vale? En todos los aspectos, también en dinero. O sea, ha costado muchísimo, pero efectivamente, como os digo, era un dinero que nos había caído y que consideramos importante que la gente que estaba en el proyecto lo pudiese disfrutar. Cuando hicimos Nubla 1 aprendimos mucho de historia del arte, pero no sabíamos contar historias en videojuegos. Cuando empezamos Nubla 2 y a lo largo de los 3 años, aprendimos mucho de cómo se cuentan videojuegos, ya dominábamos el mundo PlayStation y sobre todo aprendimos a trabajar con el museo, a coger el juego y no limitarnos a que los escenarios fuesen fondos. Voy a poneros un momento, había dicho que no lo iba a hacer, pero bueno, voy a poner, vaya, justo el único vídeo que es de YouTube. Vale, voy a ponerlo así. Os lo voy a poner bajito. Es el tráiler, ¿vale? Para que veáis un poco que ya ni siquiera trabajamos solo con los escenarios basados en los cuadros. Este cuadro, por ejemplo, es un cuadro de un romanticismo americano, sino que además aprendimos que también debíamos interpretar los cuadros, que los personajes del juego podían ser incluso los propios artistas. Claro, la diferencia entre Nubla 1, que es una hora de juego, Nubla 2, que son casi 5, y sobre todo a nivel narrativo, lo que contamos con Nubla 1,
que era un poco puzzles, lo contamos con Nublados, que habla de la sociedad de control, habla de la migración, habla de las mujeres artistas, habla de la pérdida de la creatividad, incluso de dar un paso nuevo buscando nuevos estilos artísticos. Como os digo, se nota mucho un cambio. Yo sigo pensando que es un juego amateur y así lo defenderé toda mi vida, pero tengo que decir que a nivel conceptual y narrativo, esto que estáis viendo no tiene nada que ver con el uno y bueno, y además se nota un poco toda la experiencia y todo lo que os he contado. ¿Vale? También es cierto una cosa, el programa Talents nos enseñó muchas cosas, pero a cambio no nos limitó nunca a que fuésemos como éramos. Quiero decir, al final el proyecto de Nubla 2, ya fuera del programa Talents del camp, pero como PlayStation Alianzas, siguió haciéndose con el museo, siguió siendo un proyecto colaborativo, siguió siendo un proyecto en el que todos los que estábamos queríamos aprender y mejorar y sobre todo jugar mucho. Eso es muy bueno, porque normalmente cuando tú te metes con alguien como PlayStation o con un publisher cualquiera, esa libertad se acaba. Al final, un publisher generalmente te tiene que decir, me gusta tu juego y para que venda más quiero que me hagas estas 3 cosas y ya está, ya lo tienes. Pero al final te está tocando el juego. El programa PlayStation Talents, el planteamiento era, si nos gusta tu juego, te vamos a ayudar a acabarlo, pero no vamos a... Pero eres tú y es tu juego y es tu IP y tú mandas en tu marca. Nosotros te podemos ayudar y yo lo que hago, te puedo ayudar a que sea mejor tu juego, pero al final es tu juego. Y somos un equipo y una familia, pero todos sabemos que lo que tenemos que mirar es por lo que tú quieres hacer. El caso es que esa libertad viene acompañada también de una libertad que nos hemos encontrado en los últimos años. El estar metidos en un ecosistema que es más grande que lo que éramos nosotros, nos hace también poder hacer juegos de encargo o juegos en los que nos proponen, oye, mira, tenemos esta idea de juego desde PlayStation o la tenemos desde un cliente que se nos acerca y entre los 3, ¿qué podemos montar? El año pasado, bueno, a principios de este año, publicamos Ace of the Multiverse, que era un juego hecho con PlayStation como desarrolladora y como publisher, con Explora, la marca de relojes para niños, como gancho, que lo que hacía era que si los niños jugaban y hacían deporte y con eso potenciábamos la vida sana, y luego iban al juego, los puntos que habían ganado haciendo deporte servían para que el juego fuese mejor. Es un juego, sí, se puede decir de encargo, porque era un poco cliente, Explora, PlayStation como encarga, como gente que lo encarga, pero por otro lado, claro, como estudio, nos permite aprender, nos permite crecer, nos permite tener recursos para seguir desarrollando y, sin embargo, una cosa que es muy importante es que en este proyecto en concreto nos dejaron también mucha libertad artística. Entonces, bueno, lo bueno de la alianza que tenemos ahora es que, por un lado, efectivamente, trabajamos mucho para ayudar a otros proyectos, también nos ayudan a nosotros y entre todos nos ayudamos. Vale, y esto me plantea unas preguntas, ¿vale? Ya voy a hacer fin, ¿vale? Vale, entonces ahora, visto mi trayectoria, sí, efectivamente, hacía juegos muy indies, hacía juegos muy culturales, he acabado haciendo un videojuego de deporte para una marca de relojes, entonces he dejado de ser indie. Ahora soy otra cosa, a lo mejor soy un proveedor de servicios, a lo mejor soy un desarrollador, no independiente, pero un desarrollador que trabaja para terceros. ¿Hacemos arte? Pues, hombre, sí, lo intentamos, pero es verdad, hacemos arte. Sobre todo, ¿dónde han quedado los serious games? O sea, yo no considero, insisto, que me tenga que deber una marca. Y no sé si hacer un juego en el que hacer deporte implica ganar puntos para tu juego y que tu equipo sea mejor, no es un serious game. En el fondo, estoy hablando de muchas cosas que son responsabilidad sociocorporativa, que son que entran dentro de ese plano de, oye, mira, que estamos hablando de vida sana, estamos hablando de hacer deporte para los niños y juntándolo a los videojuegos que esencialmente se consideran sedentarios. En realidad estamos hablando de otras cosas que no suelen ser típicas en los videojuegos. Pero es verdad que, que tenemos esa duda. Y de esa duda va esta presentación. Yo veo juegos y digo, ¿qué es el arte de los videojuegos? Y aquí os pongo 3 ejemplos. Para mí esto es lo mejor, lo más representativo de lo que es arte en los videojuegos. Si los conocéis, lo entenderéis. Journey, solo hay que ver las imágenes del juego para decir, pues esto es puro arte. Es verdad que es un juego experiencial y que hasta que no lo juguéis, no lo vivís. O sea, lo que significa Journey, si no se juega, no se siente. Pero voy a poner un ejemplo de a lo mejor unos juegos menos conocidos, que son Stanley Parable y Beginner's Guide. Para mí esto es arte en los videojuegos. Si los videojuegos a lo mejor no se pueden ser considerados arte, desde luego estos 2 juegos demuestran que es un medio de expresión artística como una catedral.
Stanley Parable es un juego que, insisto, no quiero hacer mucho spoiler, pero lo recomiendo brutalmente, hecho por un señor solo en su casa cogiendo piezas de internet y te cuenta una historia tan brutal que este juego ganó premios para aburrir, pero tenéis que jugarlo para entender Beginner's Guide. Beginner's Guide es para quitarse el sombrero. Beginner's Guide es la historia del artista que ha triunfado por Stanley Parable y se tiene que plantear hacer un segundo videojuego, que eso pasa también en literatura y en cine. Es el director de cine que ha hecho su primera película, es la leche, y ahora tiene que hacer la segunda. Si la hace igual que la primera, le van a decir que sigue repitiéndose. Si la hace diferente, le van a decir que ha perdido la chispa de su primer juego. Beginner Guide es un canto y un medio de expresar el agobio de hacer tu segunda obra cuando la primera ha sido el gran éxito de tu vida. Es la leche. O sea, os lo recomiendo encarecidamente. Y ahí sí que digo, joder, chapó, esto es arte en videojuegos. Entonces, visto esto, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Hacemos arte? ¿Hacemos simplemente videojuegos? ¿O hacemos serious game? Bueno, yo creo que en este punto una cosa que hemos hecho es analizarnos. Independientemente de que hayamos hecho juegos más para encargo o hayamos hecho juegos más para nosotros, siempre hemos hecho estas cosas que os pongo aquí. Hemos buscado enfoques más originales y comprometidos, o sea, no nos hemos quedado en el simple vamos a hacer un juego. Hemos buscado hemos identificado el poder o los poderes implícitos en el tema, es decir, qué es lo que importa de este tema que vamos a trabajar. Nos hemos cuestionado mucho y hemos hecho muchas preguntas, hemos buscado esas contradicciones. Hemos intentado trabajar con los márgenes y con los bordes, o sea, decir, vale, esto es el juego, esto es lo que queremos, pero ¿qué podemos buscar fuera de este juego y cómo podemos llegar? Y sobre todo, buscar el estreñimiento. ¿Qué hemos hecho? Yo creo que más bien o más mal, lo que hemos intentado es conseguir nuestra propia imagen de marca. Que es verdad que hay gente que dirá, los juegos de Gamera son mejores o son peores, pero lo que hemos intentado es que ninguno de nuestros juegos, o sea, que nuestros juegos respiren siempre un interés por estas cosas. Os he hecho un repaso de experiencias que hemos hecho a lo largo de estos años, desde el proyecto que montamos para repasar la historia de la humanidad en el Museo Arqueológico, con Fundación Telefónica, que tuvimos una colaboración durante unos años, hicimos varias experiencias, varios videojuegos basados en sus exposiciones, una de Julio Verne, hicimos otro de Houdini, hicimos, bueno, ahora os enseñaré otro juego que hicimos. Eh, a través de una de las redes de colaboración que surgió por PlayStation, conocimos a la gente del Museo de Género de Ucrania, que está en una zona en guerra y estaba a punto de cerrar, y nos pidieron, o les propusimos, ni siquiera recuerdo cómo fue, vamos a hacer un videojuego para conseguir que vuestro museo se conozca. Y hicimos un proyecto en colaboración con Ucrania desde España, y hicimos un videojuego para ellos. Lo que os decía con Telefónica, uno de los grandes proyectos de Telefónica fue coger su edificio de Madrid y convertirlo en un videojuego, y trabajamos, como veis, con una libertad absoluta. Cogimos un equipo que nos ayudó, estuvimos durante meses trabajando en este proyecto, nos dejaron hacer el estilo artístico que queríamos y usamos el estilo collage porque como la gente de los colaboradores y los voluntarios que habían venido no sabían dibujar, decidimos enseñarles Photoshop y usar fotografías. Eh, lo bueno es que dentro de lo que cabe, como nosotros siempre hemos defendido que al final nos gusta estos 6 puntos que os he contado antes, cuando nos han pedido proyectos, siempre nos han dejado esa pequeña libertad de trabajar y enfocar el estilo artístico y la narración como hemos querido. Y nos han dado muchas, muchas alas para hacer cosas así. De nuestras últimas experiencias, que ya no son tan últimas, yo recuerdo con Media Lab nos volvieron a llamar para dar juegos o para hacer un taller de juegos para la pantalla gigante que tienen en la fachada. Pues fue una experiencia súper bonita con gente que venía de todos lados, que muchos no sabían de videojuegos, para hacer unos videojuegos que se pudiesen jugar con lo físico. Con Media Lab hicimos otro proyecto que a mí me encantó y que ganamos un premio por él, que fue con un barrio de Lavapiés, que es un barrio que hay en Madrid, que está lleno de grafitis, rescatar su arte grafitero y convertirlo en el centro de un juego que fue una especie de gincana en vivo. Eh, Uno de los últimos proyectos que hemos hecho es con el Museo del Prado. Con el Museo del Prado lo mismo. A base de reunir grupos de chicos de diferentes edades, propusimos la idea de un juego que se hizo por el 200 aniversario, pero que habla mucho de justo la exposición que hay ahora, que es de las mujeres artistas. De hecho, durante este proyecto salió el tema de cuántas mujeres artistas hay en el Prado, cuántos cuadros de mujeres hay. De hecho, de unas 700 obras, había 7 cuadros hechos por mujeres, de los cuales solo eran 3 artistas. Para que veáis un poco también que el videojuego
puede cambiar cosas. O sea, siempre decimos que a lo mejor no fue de eso, pero el discurso estaba ahí. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, también salió en los medios, empezó a hablarse de qué pocas mujeres artistas hay qué pocas mujeres artistas hay en el Prado. Muchas veces el videojuego nos ha ayudado a cambiar las cosas y en este caso yo siempre pensaré que algo hicimos por ello. Independientemente de que seguimos trabajando con PlayStation y que los últimos 5 años hemos estado metidos en el programa Talents, no hemos dejado de tener nuestra personalidad y de hacer nuestros proyectos. De hecho, hemos seguido ganando premios por juegos, algunos que son de Nubla, o sea, que son como del programa Talents, como Nubla, pues el premio de innovación de televisión española, el mejor juego cultural de 2018, pero hemos ganado premios por otros muchos juegos que es verdad que, de hecho, fuimos a recoger el Indie Prize el año pasado a Los Ángeles, y que es verdad que un poco nos dicen, mira, sois indies, mira, hacéis serious games. Sí, posiblemente sí, posiblemente sí. Sigo sin ponerme esa etiqueta, pero es verdad que algo nos ha distinguido y en ese terreno es en el que nos estamos moviendo. Para acabar, ¿qué me ha enseñado todo esto? Bueno, lo quería resumir en 3 puntos, ¿vale? Un consejo, crear vuestra imagen de marca. Probablemente haya de vosotros que puedan seguir nuestros pasos y hacer juegos como los hemos enfocado nosotros. Tengo un ejemplo, decía antes Jorge cuando empezó la charla, que le dábamos mucha envidia. En Italia, Fabio Viola, que es el que ha creado para el Museo de Nápoles Father and Son, le pasó lo mismo, le dimos mucha envidia y hizo un juego basado en Nubla, que el Father and Son para el Museo de Nápoles siempre ha dicho y ha reconocido que fue porque vio Nubla y quería hacer un Nubla. O sea, directamente. Somos muy buenos amigos, llevamos años hablando, de hecho, siempre cada cosa que hacemos nos la intercambiamos y es verdad. Creo que una cosa que tenéis que buscar o que tendríamos que buscar todos es nuestra propia marca. ¿Qué queremos hacer y que se nos distinga? Yo siempre lo digo, hay unos 5.000 juegos al mes publicados. ¿Por qué va a haber un juego más? ¿Por qué la gente va a querer vuestro juego si ya hay otros 4.999? Si busquéis vuestra marca, si busquéis un camino, lo mismo, eso hace que vuestro pequeño nicho, cuando saquéis un siguiente juego, os garantice que al menos va a ser un pequeño éxito para continuar. Lo segundo, talents. Lo que decía, apoyaros en otros. Hay una cosa que el propio término indie, independiente, lo dice, que es yo trabajo solo, yo trabajo de forma independiente. Es un error. Es un error y es un error que yo intento transmitir a todo el mundo, no lo hagáis. Tenemos grandes redes, nos conocemos todos en el mundo del videojuego, en nuestro caso está, por ejemplo, PlayStation ayudándonos, pero igual que nos ayuda a nosotros, cada año sacamos 20, 30 juegos dentro del programa, ya sea como alianzas o ya sea como camp, que potenciamos. Aquí os he puesto el cartel de una cosa que vamos a hacer el 31 de octubre, donde vamos a enseñar los gameplays de los juegos que están este año para publicarse. ¿Qué más queréis? O sea, hay muchas oportunidades de ser visibles. El problema es querer ser visible y luego diferenciaros para que dentro de esa visibilidad os puedan reconocer. Yo os recomiendo que lo veáis para que veáis un poco cómo es el ámbito que tenemos, pero sobre todo para que veáis qué herramientas podéis aprovechar para crecer. Y la tercera, una cosa que siempre digo que es muy importante. Cuando hacemos videojuegos, lo primero que siempre hablamos es de la tecnología, porque al final son proyectos tecnológicos, que si usamos Unity, que si usamos Unreal, que si este proyecto tiene una mecánica que no sé qué, olvidaros. O sea, la tecnología es algo con lo que tenemos que vivir, porque es nuestro core, pero intentarla aprovechar para buscar nuevos caminos, intentarla aprovechar para, para potenciar vuestra imagen de marca y buscar vuestros caminos que os distingan de los demás. No es que quiera decir ser diferentes, pero es que ser diferentes es lo que va a hacer es ser visibles. Y si luego os apoyáis en esas redes y en esa gente que os puede ayudar, mucho mejor. Si ya para acabar, tengo que definir el término indie, yo diría que más que si me debo a que PlayStation me pague mis proyectos o me debo a que mis proyectos los haga yo solo con mis propios recursos, creo que la diferencia es ser libre. Y es verdad que alcanzar esa libertad es muy difícil muchas veces, porque tienes proyectos que están muy encapsulados, que te piden que sean de una manera. Yo lo intento. O sea, habrá juegos que me saldrán más como me han pedido y habrá juegos que podré intervenir y cambiar el arte y buscar formas de contar diferentes. Pero al menos sí que identifico que hasta ahora, incluso ya os digo, en proyectos que hemos hecho con clientes, hemos conseguido ese estatus de libertad que sí que hace que, bueno, a lo mejor no soy indie, pero creo que soy un desarrollador libre ahora mismo. Y luego lo otro, ser diferente. Indie no tiene que querer decir estar al margen de las cosas, pero sí que para mí,
como desarrollo, como posicionamiento, pues con los Serious Game o con el tipo de juegos que hacemos, creo que me he sabido diferenciar de otros estudios de la industria, para bien o para mal. Es verdad que a lo mejor siempre tendré la espinita de decir, oh, pues qué pena no hacer un Rhyme, que me encanta, de Tequila, o qué pena no hacer algunos de los juegos que ha hecho Delirium, que Arturo Monedero ha estado aquí. Sí, pero he hecho mis juegos. Y creo que y seguiré haciendo un poco los juegos que yo creo que a mí me gustan o que encajan en lo que yo soy. ¿Es independencia? No, insisto, PlayStation está con nosotros y nos apoya en todo. Trabajo con muchos estudios mano a mano. De hecho, estamos empezando ahora un proyecto con un estudio que estuvo en Talents en Valencia. No creo que me quite libertad ni que me haga no ser diferente. Creo que la colaboración nos hace ser mejores. Bueno, y sobre todo un consejo, tanto en indie como en Serious Game, encontrar la personalidad. Serious Game nos va a hacer crear un nicho. Esto sí, el que tengáis personalidad como desarrolladores y que te reconozcan esa personalidad para cuando te buscan porque saben quién eres, es un poco lo que os digo que a lo que deberíais aspirar. La realidad es que es verdad que es un poco absoluto. Nosotros lo que hemos descubierto con los años es que por ahora es un método de expresión artística, que podemos contar muchas cosas, sobre todo en los últimos tiempos, y ahora yo estoy deseoso, nos acaban de mandar el kit de PlayStation 5 para probarlo, el mando parece ser que todavía es mucho más inmersivo y puede permitirnos contar más cosas, pero es verdad que afirmar si el juego es arte o no es arte ahora mismo es un debate que todavía ni siquiera podemos expresar todo lo que queremos expresar. Pues sí, es arte o es buen arte o un mal arte. Es que todavía nos faltan años hasta que podamos decir que podemos expresar lo que queremos y en el fondo eso es el arte. Es cómo expresar lo que sientes por dentro. Entonces, bueno, efectivamente, es muy absoluto. Y es una pregunta que yo ahora mismo tampoco sé responder. O sea, digo, sí, expresión artística toda la que quieras. Medio nuevo de comunicación y de narración, seguro. Arte, puf, todavía hay un paso hasta que sepamos expresarlo de nuestro interior. Creo que lo que os he dicho, creo que la imagen de marca es fundamental. O sea, que desde el principio os construyáis una personalidad, un gusto, algo que os identifique, pero yo digo, como individuos dentro de la industria, porque así te contratarán por lo que sabes hacer, como equipo. Hay una cosa dentro de lo que es lo que te puede hacer diferente, que yo siempre digo que es no buscar los propios videojuegos. Un error que yo veo muy comúnmente es que la gente cuando te enseña cosas que ha hecho suelen estar basadas en el mundo del videojuego, cuando en realidad lo que deberíais buscar es especializaros en algo, sea del mundo del videojuego, pero sobre todo fuera, en lo que seáis los mejores, algo que a poder ser sea interesante. O sea, efectivamente, especializarte en el tipo de paloma aragonesa, pues seguro que la haya especial, puede ser muy interesante para ti, no para un videojuego ni para el sector, pero joder, te encuentras con un experto en la Segunda Guerra Mundial y tienes que hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial y van a ir a llamarte y pagarte lo que sea porque estés ahí en ese proyecto. Sobre todo os aconsejo que veáis mucho, que no os limitéis a los videojuegos y que veáis de todo. Y un último consejo que siempre doy es que no veáis solo lo que os gusta, sino que sobre todo aprendáis de lo que no os gusta. Porque en el mundo del videojuego te va a pasar muchas veces que tú no eliges, te toca hacer un proyecto y ese proyecto puede gustarte o no gustarte. Lo que tienes que hacer es hacer lo tuyo para que tenga al menos el rollo de lo que tú le quieres dar. En este aspecto, yo siempre pongo un ejemplo: Masterchef. No sé si luego esto se verá y alguien de Masterchef vendrá a pegarme, pero yo no conocía Masterchef hasta que un día PlayStation me dijo, oye, tenemos la idea de hacer un videojuego de Masterchef. Eh, claro, para hacer un videojuego de Masterchef tienes que apoyarte Masterchef, o sea, tienes que verlo. Yo ahora tengo que reconocer que lo veo siempre, estoy enganchado, lo siento, me destrozó la vida ese encargo, pero la realidad es que yo no me sentía atraído por ese proyecto o sea, no me sentía atraído por la idea del proyecto y luego lo convertí en mío y ya veis, hasta el día de hoy sigo viendo el programa. Aprended, o sea, aprended de ver muchas cosas, preguntaros cosas. Cuando algo es malo, preguntaros por qué nos gusta. E incluso, aunque el mundo actual te cuentan casi todo, es muy transparente porque ves making of, veis proyectos artísticos, yo os recomiendo que hagáis vuestras propias elucubraciones, que cuando veis un producto acabado digáis, oye, ¿esto por qué lo habrán hecho así? Y si os encaja ese hilo conductor de por qué han llegado a hacer eso, os encaja, probablemente lo podéis aplicar en otro proyecto. Entonces, bueno, es eso. O sea, me voy a enrollar mucho, pero un último punto también. Y también pensad una cosa,
cada juego, sobre todo ahora hablando del sector del videojuego, por grande que sea, que parece que copa de un nicho, siempre da oportunidades creativas de entrar o de entrar en ese nicho. El ejemplo que suelo poner siempre es Fortnite. Desde que apareció Fortnite, ahora ya menos, pero cuando apareció, parece que los Battle Royale estaban copados. ¿Para qué vas a hacer otro Battle Royale multijugador, todo el rollo, si estaba todo el mundo jugando a Fortnite? Pero precisamente el hecho de que aparezca un juego que copa todo, tipo Fortnite o tipo Minecraft, hace que aparezcan jugadores que te dicen, jo, qué pena que no tenga esto exactamente. Buscar eso. Buscar esos jugadores que dicen, qué pena que no tenga esto, vale, pues llevar el juego que tiene esto justo. Y eso ayuda mucho. La creatividad como tal, encerrarte en ti mismo y pensar, no funciona. Lo que funciona es ver mucho, pensar mucho y probar mucho. Pues hace poco me preguntaron lo mismo, yo creo que a día de hoy, y sin detrimento de los otros que me encantan, Nubla 2. Sí, a día de hoy todavía Nubla 2 es un proyecto que ha sido tan grande, ha tenido tantas ramificaciones y tantos procesos en paralelo, que sigue siendo para mí uno de los, y esto agradeciendo a Altis y a PlayStation todo lo que nos dejó, sigue siendo de los juegos más completos. Aún así, hay dos proyectos que siempre me han encantado y que tengo en mi corazoncito. El del Prado, justo el del Prado es un proyecto muy pequeñito pero muy bonito de todo lo que contamos, y uno que hicimos para un cliente, para la Institución Libre de Enseñanza, que fue precioso, tipo collage. Esos son dos juegos que además siempre pongo de ejemplo de lo que sabemos hacer. Sí, con Nubla has aprendido muchísimo. Con Nubla, ya os digo aquí con todo el conjunto Nubla, pero fijaros, siempre que me preguntan sobre temas de aprendizaje en videojuegos, hay un juego que es el del que os he enseñado del Museo Arqueológico, que para mí me pareció letal, porque yo he estudiado historia como segunda carrera, tengo historia, y la prehistoria para mí siempre ha sido un rollo. O sea, yo era de esto que me examiné sin estudiar, o sea, dije, mira, esto me lo salto, no puedo con ello. Y resulta que cuando nos contrataron, que nos cogió la antigua directora de educación, ella era una apasionada de la prehistoria como el nacimiento de la tecnología del ser humano. Nos lo contó también y nos explicó también lo que es el proceso de cómo el ser humano ha aprendido a pensar y a desarrollar la tecnología, que me pareció brutal. O sea, desde entonces me encanta la prehistoria y este proyecto me encantó mucho. Sobre todo lo recuerdo como, ostras, qué cambio de visión cuando alguien de verdad te cuenta algo bueno. La verdad es que es una cosa que sí que recomiendo. El hecho de trabajar con gente que viene de fuera y a lo mejor eso, hacer serious games, sí que te da pie a conocer a mucha gente que sabe muchas cosas que no se parecen nada a lo que tú ves. Y eso es muy interesante. Error sigue siendo a día de hoy. O sea, todavía cada vez que empiezo un juego, no, es broma, pero yo siempre pido los juegos como soy productor. Veo el juego como la muerte, es como, ostras, o lo acabo o muero. Eh, a ver, siempre el error que tenemos y que tendréis todos es el fallo en el cálculo de tiempos y recursos. Nos pasa mucho. Y es de los peores, es lo que te puede llegar a matar. Porque al final tú empiezas un proyecto con toda la ilusión, nuestros proyectos en muchos casos son colaborativos, con lo cual no sabes a dónde te van a llevar, pero claro, tienes que calcular unos recursos y unos tiempos porque es con lo que juegas, con el mercado, lo que os decía, al final somos parte de una cadena de valor que tiene un dinero, un tiempo y una calidad que tiene que alcanzar. Eh, no tengo ejemplos porque creo que casi todos parten de un error, o sea, hemos calculado mal los tiempos, hay que correr, hay que trabajar un poquito más, hay que llegar tarde y publicar más tarde este proyecto, pero yo os lo aconsejo, medid vuestra ambición. O sea, es típico de la industria del videojuego pensar en esto para la segunda parte. Y lo hacemos mucho. Sí, bueno, hacemos una versión más blandita y más fácil y luego ya la mejoraremos. Nunca llega la mejora, la has dejado. Pero tendemos mucho a imaginarnos que podemos hacer mucho más del tiempo que tenemos y los recursos. Tener cuidado con ello, ¿vale? Que eso sí nos puede llegar a matar o que no salga el juego. De los mayores aciertos, fijaros, yo creo que de los mayores aciertos es lo que me ha enseñado el trabajar con los museos y con gente que no es del mundo del videojuego, que es aprender a cómo ven los videojuegos la gente que no juega videojuegos. Estamos muy acostumbrados a entender al gamer, pero no estamos tan acostumbrados a entender a gente que no sabe nada de videojuegos. Hoy mismo he tenido una reunión antes de venir aquí esta mañana con gente que me decían, vamos a hacer un videojuego para un cliente, pero ni siquiera sabemos por qué este cliente quiere un videojuego. O sea, sé que nos va a preguntar que por qué lo necesita, por qué necesita un videojuego para vender más o por qué necesita un videojuego para darse a conocer. Es precioso cuando les escuchas, entiendes su lenguaje, entiendes lo que quieren decir y puedes decirles cómo el videojuego
va a contar lo que ellos quieren contar. No es tanto no vamos a contar en un videojuego lo que yo quiero contar. Lo que he aprendido, y es una de las cosas que más me llenan y que de verdad os recomiendo, es a escuchar y a decir, no os llevo al terreno del videojuego, sino llevo el videojuego a vuestro terreno. Lo hemos hecho mucho, lo hemos hecho en el propio Nubla, pero vamos, por rebajar un poco la calidad de los juegos que hago, recuerdo hace unos años nos tocó hacer una aplicación de colchones. No sabéis lo que aprendí de colchones. Es una chorrada, pero es todo un mundo. Y yo estaba diciendo, sí, sí, solamente de colchones, pero hoy voy a llegar a mi casa y van a flipar cuando les cuente lo que es el mundo del colchón. ¿Sabes? O sea que yo diría que sobre todo el mejor acierto es que escuchéis. Que, o sea, lo que he aprendido yo y lo que podéis hacer es escuchar a otros terrenos y aplicar el videojuego a esos terrenos. Pues mira, te voy a ser sincero, por mucho que te digan, necesitas invertir mucho dinero en la visibilidad. O sea, es un poco lo que he dicho en la charla. El videojuego solo es una excusa. O sea, es verdad que es la excusa que vendes, y es la excusa que te compras, y es la excusa con la que vives. Pero el mecanismo que inicia ese videojuego es muy extenso. Es marketing, es relaciones públicas, es prensa, son medios, y si no los dominas, tu juego se va a quedar en nada. Yo lo que os decía, ahí tenemos la ventaja y yo soy como muchos desarrolladores, yo veía el fin en acabar el juego y lo que viniese después pues ya vendría. ¿Vale? Que es lo que nos suele pasar. Porque encima cuando dices, ¿y qué viene después? Te dicen, pues que metas, iba a decir 10.000. Ja, pues que metas 100.000 euros en medios para que se vea tu juego. Y dices, ya, claro, qué guay. O sea, me acabo de gastar 200.000 euros en hacer un juego y queréis 100.000 más que no sé de dónde voy a sacar en hacer la publicidad. En ese aspecto, ahí es donde sí que os digo que os enganchéis a gente que pueda hacer eso. En nuestro caso con Sony es lo que nos han dado. Yo no he tenido equipo, ahora sí empiezo a tener equipo de marketing, pero no he tenido equipo de marketing porque PlayStation Talent me lo daba, porque estaba ahí. Y es verdad que si no tienes eso, no lo tienes. O sea, a mí, mucha gente del programa PlayStation me decía, ya, pero es que es un programa que no te pone dinero para hacer el juego. Es que yo no necesito dinero para hacer el juego. Si no lo tengo, ya lo intentaré sacar de cualquier manera. Pero sí que necesito que mi juego se vea. Si no se ve mi juego, no vale para nada todo lo que yo hago. Entonces es fundamental invertir y el problema es que como generalmente no tenemos nosotros ese dinero, hacer amigos que te ayuden a invertir. Gente que te haga que tu juego sea visible de cualquier rango, cualquier calidad. O, ya he añadido, o hacer un juego lo suficientemente diferencial como para que se salga de los márgenes del videojuego. Por ejemplo, en el caso de Nubla, el dinero que ha hecho o la visibilidad que ha tenido ha sido precisamente porque no nos la da el mundo del videojuego, nos la ha dado el mundo de la cultura. Que encima, lo decía también esta mañana, tampoco tanta gente del mundo de la cultura ha jugado a Nubla hasta que ha salido en PC, porque en Play tampoco la tiene todo el mundo y menos en cultura, que no saben ni coger un mando muchos de ellos. Pero la realidad es que solo lo que se veía, solo lo que contaba, solo la narrativa hacía que se hablase del juego y bueno, no dudo que mucha gente del mundo de la cultura haya empezado a ver Play con otros ojos a través de este tipo de juegos, no digo el mío, pero este tipo de juegos. Te cuento. También aquí os digo, esto es subjetivo o basado en mi experiencia. A lo mejor otro que os lo cuenta de forma diferente. Tener fe en tu idea y lanzarte a la aventura, no. O sea, nunca. Insisto, yo no solo tengo mi empresa, trabajo en dos asignaturas que se basan en hacer proyectos y hago TFG. Me han contado, o al año saco 40 proyectos y me cuentan ideas pajareras, ideas buenas, ideas malas de todo tipo. Casi ninguna se puede convertir en videojuego o casi ninguna podemos convertir en videojuego por falta de tiempo, de recursos o de simplemente que dices, es que tengo varias, tengo que elegir una. Ahí es donde entra tu imagen de marca. Yo creo que es algo que yo recomiendo a todos desde que empecéis, desde el principio, que queráis meteros en algún sitio, primero definir quiénes sois, qué sabéis hacer e identificaros con ello. Y luego vender. Porque al contrario, se puede hacer, ¿eh? No os digo que no. O sea, os digo que podéis llegar con una idea que sea más o menos buena y a medida que se va desarrollando, ya por vuestra cuenta, no creo que nadie meta dinero, pero por vuestra cuenta, ir creando una imagen de marca, ir creando una forma de ser. Pero primero suele ser largo, suele ser doloroso, es un proceso largo y doloroso, pero sobre todo nadie te asegura que conduzca a un éxito. La otra parte sí, la otra parte te estás construyendo a ti mismo, estás conociéndote, estás viendo cuáles son tus valores, estás poniéndolos en valor para vender tu idea y es mucho más fácil llegar a algo si la gente te conoce. Yo hay una cosa, no sé qué edad tienes, Jesús, no, o sea, no sé si eres estudiante o ya es mayor, pero hay algo que le digo a todos los estudiantes. Desde el principio que entras en el grado de videojuegos, en primero, ya eres parte de la industria.
Es verdad que a lo mejor no estás desarrollando videojuegos, es verdad que todavía no sabes, pero los ojos de la industria están mirándote. Ya sois los estudiantes que vais a hacer prácticas en algún momento, ya sois los futuros talentos de la industria. Entonces, todo lo que estáis haciendo debería ser visible, debería tener un poco ya vuestro ímpetu de yo soy así. Y sobre todo es que, insisto, hasta los propios profesores con los que estáis trabajando tienen muchos de ellos sus propias empresas, sus propios equipos de desarrollo y están los ojos puestos en vosotros. No os olvidéis de eso, que no es inocente ya sois parte de la industria. Entonces, curraros la imagen primero y luego vender lo que queráis. Yo os digo, una de las cosas por las que yo me metí en el programa y por la que me gusta coordinar los proyectos es porque no tanto buscamos que los proyectos sean un éxito como que sean visibles primero y que se acaben, que es una cosa que a mí me mata del desarrollo en general, sobre todo del desarrollo creativo, que es que la gente se mete a hacer proyectos, pero no con el ímpetu de lo voy a acabar en tal fecha. Yo soy muy agonías, como os he dicho, y lo que me gusta del programa Talents es que cogemos proyectos que tienen su propia personalidad y queremos que el equipo además es majo y puede ser parte de esta familia que creamos, pero además que sabemos que se pueden hacer y que son posibles acabarlos en unas fechas determinadas. Ponemos un tiempo muy corto, es verdad que el programa, los equipos del desarrollo, les damos de desarrollo entre 10 y 12 meses, aunque luego hemos sido permisivos con muchos proyectos que son buenos y que dices, pues que no te voy a cortar si todavía te queda un poquito para acabarlo, lo que sea, pero es verdad que principalmente buscamos tres cosas en los proyectos. Uno que sea un poco diferente, porque efectivamente estamos hablando del mundo Play. En el mundo Play hay muchos juegos. Es el que menos, o sea, lo bueno es que la visibilidad en PlayStation es mucho porque tiene menos cantidad de productos al mes que Steam o que pueda ser Nintendo, pero sí que buscamos que sean un poco diferentes, porque para hacer el mismo juego que nos hace un AAA no nos vale, o sea, no vamos a conseguir nada. Segundo, que el equipo sea sobre todo un equipo bien formado, se lleven bien y sean bajos, eso es la segunda que buscamos. Y tercero, que el proyecto, lo que os digo, puede no estar acabado, seguro, pero apunta maneras de que es posible acabarlo y que vamos a poder, en el tiempo que les damos y con los recursos que les podamos dar, vamos a poder acabarlo. ¿Cómo hacerlo? A ver, la verdad es que entrar en el programa Talents es muy fácil, o sea, es relativamente fácil. No pedimos mandarnos un prototipo acabado que así lo vemos, como puede ser un publisher. De hecho, es verdad que trabajamos como publisher, de hecho, publicamos los juegos a través de Gamera, porque lo que no queríamos, que fue una cosa que nos pasó en los primeros tiempos del programa Talents, que solo pudieses entrar si eras empresa. Como con PlayStation solo puedes publicar si eres una empresa, obligábamos a muchos equipos a tener que formar empresa para poder entrar en el programa. Eso se acabó. Nosotros hacemos la labor de publicist y hacemos de pantalla para que ellos puedan ser un equipo de desarrollo y no tengan que pagar nada durante el desarrollo, solo vivir. Pero no pedimos tampoco, ya os digo, tenemos dos etapas, los premios que son en agosto, para los que pedimos una demo del juego o un vídeo y el equipo hablando y que nos cuente por qué creen que el juego puede ganar un premio. El que gana el premio de mejor juego del año, que es en diciembre, va a ser dentro de un mes y pico, sí que entra en el campo, el que le toque. Si son de Barcelona, el de Barcelona, si son el de Madrid, el de Madrid, entra en el campo directamente y el resto se abre la convocatoria ahora en noviembre, de hecho está a punto de abrirse y tú mandas tu vídeo contando cómo es tu juego, quién eres y qué quieres hacer y pasas una entrevista. Hacemos entrevistas a todos los equipos que apuntan maneras de que se pueda hacer el juego, nos sentamos con ellos y hablamos con ellos uno a uno. Nos encanta un poco esa personalización. Entonces, bueno, ya os digo, ¿qué buscamos? Pues juegos que no sean el típico de siempre, ¿vale? Que no paséis en lo mismo, que tengan algo, un punto artístico, algo que cuenten interesante, no sé, buscamos algo que sea un poquito diferente. También buscamos juegos que no tengan una ambición absoluta, porque el problema es lo que os digo, el tiempo, no queremos, no podemos tampoco dedicarle más de un año y pico al proyecto, ¿vale? Entre un año y un año y poco, pero también por una razón, y esto ya, y con esto acabo esta pregunta, porque muchos juegos que hacemos es el primer videojuego que hace ese equipo. Además, contamos con que muchos videojuegos que cogemos son de universitarios o ex-universitarios que desarrollaron su proyecto como TFG o como proyecto de máster, con lo cual lo hicieron en un entorno que es totalmente distinto al de la industria. Es un profesor o un tutor les sigue, ellos no hay una cabeza visible porque todos son compañeros y buscan aprobar. Claro, llegan a nuestras manos y ahí es quién de vosotros manda, quién es el productor, quién organiza todo, si hay que hablar de marketing con quién, no tenéis un profesor que os cubre, o sea, estáis vosotros solos. Entonces, ese cambio nosotros les ayudamos a llevarlo,
lo asumimos, que vivimos con ese tipo de proyectos y lo que nos gusta de ese tipo de proyectos precisamente es cómo coger y hacer que ese proyecto salga porque será su primer juego. Lo único bueno que tiene tu primer juego, aparte de si es visible y tiene mucha suerte y da dinero, es que al haber hecho el primero, el siguiente será el segundo. Y lo bueno de hacer el segundo es que el siguiente será el tercero, que es un poco lo que os contaba en la charla. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que hagan un primero y que con suerte les ayudemos a hacer un segundo para que acaben siendo parte de nuestra industria. Ese es el objetivo del programa. Entonces, os digo que no lo ponemos muy difícil porque lo que queremos es que haya talento. Normalmente, además, tenemos una media. Normalmente somos los mejores equipos suelen ser de 4 a 6 personas. Tenemos equipos mucho más grandes, ¿vale? Porque, como os digo, muchos vienen de grados universitarios o de másteres en los que a lo mejor el equipo lo formaban 16 personas. Pues bueno, no todos vienen luego al siguiente paso, que somos nosotros, pero sí nos quedan equipos grandes. Pero lo ideal son entre 4 y 5 personas para un proyecto de la envergadura que estamos haciendo. ¿Cuál es el problema? Que esas 4 o 5 personas no cuentan con que luego van a necesitar colaboraciones. No os digo ya, imaginaos, lo ideal es que haya alguien que haga las veces de productor, ojalá que encima sepa producir, que ya sería ya la leche, pero es verdad que producir, de hecho, no es tan habitual enseñar en los grados, se enseña la parte técnica, se enseña la parte artística, la producción cuesta un poco más enseñarla y aparte hay que tener ganas de ser productor, porque como os digo, es ver la muerte todo el día aquí pegada. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, de hecho, incluso montamos con la Universidad Complutense y con Boxer School hemos montado un máster de producción y de marketing, porque es justo de esas cosas que echamos de menos que la gente sepa. Entonces, lo ideal es que haya alguien que se ocupe de marketing. Además, eso también es lo ideal en el equipo, que alguien tenga claro que su responsabilidad va a ser de marketing. Y luego, arte y programación. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en muchos de los equipos y la principal carencia? Que no se dan cuenta que hay alguien de ese equipo que en el momento que empieza a trabajar para PlayStation, que entráis en la industria, hay un montón de papeleo que hacer. Un montón de papeleo a la hora de lanzar tu juego y que te pase QA, a la hora de simplemente pedir un crédito si tienes que pedirlo o dar de alta el nombre de tu juego, de tu marca. Entonces, nunca nadie te enseña fuera antes de la industria, en la escuela, que alguien va a perder todo su tiempo haciendo cosas que no es hacer videojuegos, que es hacer que tu juego salga. Y eso sí que se echa menos en los equipos pequeños. Pero bueno, en esa es en la que cubrimos nosotros. Ya os digo, un equipo grande no tiene mucho sentido o tiene menos sentido a menos que esté muy organizado. Pero lo ideal son 4 o 5 personas muy bien avenidas, que sean un poco multitarea, que eso es lo ideal, y que sean muy creativos. Ahí el equipo es perfecto. Depende del pasado que tengas y de lo que hayas demostrado, que te dejan esa libertad. Es como un cliente, al final un publisher, es verdad que yo no entiendo que alguien indie quiera ir con un publisher porque precisamente es la negación de la libertad. Un publisher sabe lo que da dinero y sabe lo que quiere cuando te coge. Pero es verdad que hay publishers y sobre todo que si tienes una imagen de marca constituida, te cogen por lo que eres y te dan toda la libertad del mundo. Un ejemplo clarísimo son pues la gente de Jordi Paco. Jordi Paco está trabajando con Devolver desde hace 1000 años y le dejan hacer el juego que quiera porque ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar. Entonces es lo que os digo, al final todo depende de tu imagen, depende del currículum que lleves a tus espaldas. Y ahí el publisher te deja más o menos libertad, dependiendo de que te conoce, o si no te conoce, pues te marca más los tiempos y te marca más libertad. Muchas gracias a todos, encantado y bueno, cuando queráis.